Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Que tengan un buen día, una vez más en este filo de la semana. Mucha gente, y bueno, todos, podemos criticar algunos aspectos de la reelección. Incluso cuestionar la legitimidad legal, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que va a ser nuestro presidente a lo largo de 5 años más. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que ayudarle, no en el sentido a que haga lo que le dé la gana, ¿verdad? Sino ayudarle a que realmente el ejercicio del poder esté sometido a la ley, al Estado de Derecho, esté sometido al respeto de los derechos humanos, etcétera. La crítica siempre es importante para cualquier gobierno y nos va a tocar en algunos aspectos criticar, no por hacer daño, no por maldad, sino simplemente por ayudar, porque la crítica, cuando es positiva, en favor de derechos humanos, en favor de la eliminación de la pobreza o del abuso de la mujer, etcétera, cuando es positiva la crítica, es una ayuda a quien tiene el poder, porque el poder está al servicio de la persona, siempre. Así lo dice la Constitución y así lo dice la sana razón también. De manera que hay que estar preparados para eso. De otros países vienen presidentes, representantes de los presidentes, ministros, secretarios, etcétera, reyes, de vez en cuando. Eso a mucha gente le llena de ilusión, ¿verdad? Es decir, los reyes. Pero son jefes de Estado y jefes de Estado más simbólicos que gobernantes propiamente dichos, ¿verdad? Viene gente, bueno, eso no quiere decir que haya un apoyo internacional, sino que hay una costumbre de establecer relaciones más o menos de cercanía, etcétera, con países y que se aprecia, bueno, la toma de posesión y que se supone que va a jugar un papel el país importante en la sociedad de naciones y de nuevo un papel vinculado a los derechos humanos, a la democracia, etcétera. A la toma de posesión de Managua, en Nicaragua, solamente fueron países donde el autoritarismo es demasiado fuerte. Aquí vienen países con mayor democracia en comparación con los que fueron a Nicaragua, cuando tomó presidente Ortega y Murillo, pero vienen gente con más democracia, bueno, porque esperan que este país no vaya a caer en un autoritarismo atroz, ¿verdad? Hay que verlo así, creo yo. Pero bueno, dejemos ahí como dicen y decíamos la vez pasada, ¿verdad? Es el Bukele 2.0, ¿verdad? Es decir, ya pasamos el Bukele 2.2, ¿verdad? Ya pasamos el Bukele 1.1 y ahora el 2.2, ¿verdad? Es decir, me armo yo unos líos con el lenguaje juvenil, ¿verdad? De los .2 y los .1, pero dejemos ya ese tema y pasemos a otros temas de la vida ordinaria que son importantes. Tenemos un poco lo de siempre y lo que hay que cambiar en este país. Una empresa constructora busca desalojar de su lugar de residencia a una población indígena en la comunidad del Icacal. Los indígenas nos merecen respeto, los indígenas merecen apoyo dentro del país, los indígenas son una parte de nuestra historia y nuestra identidad. Somos un pueblo con mestizaje, ¿verdad? Mestizaje occidental e indígena, pero con un gran peso de lo indígena en la mayoría de nuestra población. Los que han conservado su cultura indígena, sus tradiciones, merecen un gran respeto de nuestra parte, ¿verdad? Que una constructora de casas tenga prioridad sobre pueblos indígenas es una vergüenza, si eso se da así, ¿verdad? Ojalá el gobierno tome cartas en el asunto y proteja no solamente a los pobres, sino también a aquellos que representan
en muy buena parte la identidad nacional. Es decir, siempre sacamos al indio Atlacat cuando nos da la gana para hablar a favor del país, pero a los indígenas los dejamos marginados. Eso es hipocresía pura cuando se utiliza al indio Atlacat de esa manera. Hay escasos avances en la búsqueda de justicia a 42 años de la masacre del Mozote. De nuevo, vemos las víctimas con qué facilidad se olvidan o se marginan, ¿verdad? Es decir, el cambio de juez ha significado un atraso en el juicio, la reparación se ha ido olvidando, hay gente que se está muriendo, ¿verdad? Es decir, y que nunca han sido reparadas en su dignidad y en su dolor, ¿verdad? Es decir, la reparación es indispensable en una sociedad humanista y en una sociedad creyente mucho más, ¿verdad? El Salvador obtuvo 24 puntos de 100 posibles en transparencia presupuestaria. De nuevo, el tema de la transparencia, esperamos que el nuevo gobierno sea un gobierno más transparente, que no declaren todo en secreto, ¿verdad? En reserva de información, que realmente abran lo que es información pública al público, a quien se deben. Es decir, es el público el que votó a Nayib mayoritariamente para que sea presidente, y es el público el que tiene derecho a saber cómo se administran las cosas del Estado, ¿verdad? Las calificaciones que tenemos no son las mejores en el nivel de la transparencia, es algo que hay que cambiar en el próximo gobierno. También dentro del campo de derechos básicos hay personas como Mauricio Ramírez Landaverde, que fue ministro de Justicia y de Seguridad, y Ramón Roque, un policía con niveles importantes de mando, que llevan 4 meses encarcelados desde que el juzgado emitió orden de libertad, ¿verdad? Uno dice, ¿quién manda aquí? ¿Los jueces a la hora de dar sentencia o centros penales, los directivos de centros penales? Da la impresión que los directivos de centros penales tienen una prioridad de mando superior a la de los jueces. Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser ni en un país dictatorial, ni en un país democrático, en ningún tipo de país. Si los jueces tienen siempre más poder que un funcionario encargado de cárceles, ¿verdad? Es decir, bueno, ojalá se cumplan las órdenes de los jueces. No es la primera vez que pasa esto. Lo mismo le ha pasado a Francisco Irezi, a Jaime Valdés, a Denis Córdoba. El Comité de Familiares de Presos presentó también una situación al comisionado de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, a ver si hace algo al respecto, ¿verdad? Es decir, a ver si investiga, a ver si denuncia, ¿verdad? A ver si le informa al presidente de que los directivos de los centros penales están por encima de los jueces en el país. Yo estoy seguro que el presidente no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Que mande más un funcionario carcelario que un juez, ¿verdad? Bueno, veremos a ver qué pasa, pero es un tema que hay que seguirle dando seguimiento, porque no puede ser que un funcionario de cárceles mande más que un juez sobre la vida de una persona que está en prisión. Eso es algo que es inobjetable en todos los aspectos. Bien, hay otros temas que quisiera tratar, ¿verdad? Es decir, siguen las denuncias de capturas arbitrarias. Hay que terminar con el régimen de excepción que tenemos desde hace ya más de 2 años, y hay que empezar un nuevo estilo con mejor investigación de la policía. Tienen toda la oportunidad en un momento en que la criminalidad está prácticamente desarticulada, abundan otros delitos de robo común, etcétera, pero ya la policía tiene como más capacidad, al no tener la ocupación de perseguir a las maras, tiene más capacidad de enfrentar los delitos normales. Ojalá el régimen de excepción se vea como ya de hecho es una amenaza más para la gente que una ventaja. Pudo ser una ventaja en un primer momento, ahora es una amenaza. Y yo creo que la gente se va a ir dando cuenta
a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Y hay una última cosa que quisiera yo reseñar que es importante. Voy a poner el ejemplo de Nicaragua. Miren, en Nicaragua tenemos mucha gente desterrada, ¿verdad? Hay más centenares de personas que han sido desterradas, no solo desterradas, sino que han sido privadas de su nacionalidad. Bueno, eso, gracias a Dios, no está pasando en El Salvador. Pero empieza a haber en El Salvador algo parecido a lo de Nicaragua. ¿En qué sentido? En Nicaragua, además de la gente desterrada y privada de su nacionalidad, hay mucha gente que ha optado por el autodestierro, vamos a decirlo así. Gente que no se hubiera ido de Nicaragua si pensara que tenía seguridad jurídica, si pensara que podía expresarse libremente sin que lo metieran en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión, etc. Y que han optado ante la inseguridad jurídica, ante el peligro por tener un pensamiento distinto, han optado por autodesterrarse. Aquí empieza a haber autodestierro también. Es decir, periodistas que se van a vivir fuera del país porque tienen miedo que los vayan a meter presos, personas, sobre todo defensores de derechos humanos, que se sienten amenazados y están pensando en marcharse del país. Empieza a verlo. Ojalá esto se frene, ¿verdad? Y no caigamos en una especie de espiral ni de miedo ni de represión, ¿verdad? Es decir, creo que es muy importante el respetar la libertad de expresión de las personas. Hasta el momento uno podía decir que a pesar de las agresiones contra periodistas, que ha habido bastantes, no se puede negar que hay un nivel de libertad de expresión relativamente grande, ¿verdad? Es decir, amenazas siempre las hay, la YSUC ha tenido amenazas también, pero la libertad de expresión sigue funcionando en el país. Entonces vamos a intentar mantener esa libertad de expresión y a exigir que se respete, que no haya autodestierro, ni siquiera autodestierro en El Salvador, porque es una señal fea que lo haya y nos recuerda esa situación de Nicaragua que terminó no solo con autodestierro de personas que se van por miedo, sino con destierro a cualquiera que dijera una palabra distinta del pensamiento oficial de lo que en Nicaragua podemos ya llamar una dictadura, a pesar de haber sido elegidos en unas elecciones, pero funcionan realmente como una dictadura absoluta. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.